Bienvenidos sean todos a Raíces de la Fe. Gracias, hermanos, por estar acá. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos ustedes, hermanos, que nos miran por video. Estamos agradecidos del Señor que nos permita compartir con todos ustedes. Y hoy nos toca, bendito sea el Eterno, hablar de la porción de la semana, Kitetsei. Kitetsei, que significa, en esta ocasión normalmente se traduce cuando salgas. En esta ocasión le hemos puesto si sales, relativamente lo mismo. Cuando salgas o si sales en esta ocasión, y como subtítulo hemos puesto manifestando todo lo que somos. Manifestando todo lo que somos. Baruch Hashem. Hermano, usted se siente orgulloso de su identidad, de nuestras raíces, de dónde usted viene, de dónde vengo yo, de dónde venimos cada uno de nosotros. Nos sentimos orgullosos de nuestras comidas, de nuestras tradiciones típicas, de nuestras efemérides civiles y eclesiásticas, como estábamos hablando antes de entrar en cámara. Eso es todo parte de nuestra identidad. Y nuestra identidad no se confunde con otra identidad porque usted sabe quién es usted, qué es la estructura, la esencia que lo levanta, que lo ha puesto en esa plataforma de saber quién es usted. Pero de repente llegamos a un país que nos presenta con el reto de la lengua, la cultura, diferentes tradiciones, y nosotros hemos tenido que poco a poco, a través de los años, al principio con un poco de resistencia, porque no es una resistencia a no querer aclimatarse, no es una resistencia a no querer, como dicen, asimilarse, sino que es una resistencia normal. Porque usted tiene que empezar a dejar de ser un poquito de lo que usted es. Entonces, eso trae un conflicto interno, una pelea interna. Lo mismo le pasa a la persona que no es espiritual, que ha vivido toda la vida actuando de una, de otra manera, de acuerdo a las corrientes del mundo. Cuando digo corrientes del mundo, me refiero a aquella persona que no observa nada espiritual. No le importa, como dice la canción, le va. ¿Me entiendes? No le importa. ¿Por qué? Porque no necesita, no siente necesidad de observar cosas espirituales, porque así se comporta el mundo, así son las cosas, así soy yo. Entonces, pero de repente, cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a darse cuenta que no solamente ignoraba muchas cosas, pero que al mismo tiempo hay valores profundos de vida que nos indican qué hacer y cómo hacerlo mejor. Y entonces lo trae a conflicto contra esa corriente, porque ahora usted, siempre pongo este ejemplo, ahora usted está en esa corriente de río y la palabra lo obliga a voltearse contra la corriente. Ahora usted tiene que empezar a caminar contra la corriente. Está peleando contra su naturaleza que antes iba sobre la corriente del río del mundo, o las actitudes mundanas, pero ahora usted está empezando a correr en contra de esa corriente y tiene que sentir obviamente esa resistencia, ese empuje, y es más arduo porque usted está peleando contra el peso de esa corriente de agua, y entonces que se lo quiere llevar, y usted tiene que encajar con las piedras del fondo y seguir adelante para abrirse camino en retrospectiva o yendo hacia atrás, en contra de esa corriente. Pues es normal que llega un momento que a veces usted se cansa y dice, ¿para qué sigo? Pero Dios te dice, sigue, porque yo estoy contigo, yo estoy con vos, yo estoy con usted, yo estoy en tu lado y voy detrás y te voy empujando porque no estás solo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un apoyo del cielo, es que Dios espera que nosotros manifestemos todo lo que somos. Que dejemos ya de pensar que nuestra identidad vieja tiene que ser la que debe de sobreponerse al nuevo hombre, sino que ahora le tenemos que dar lugar al nuevo hombre, no necesariamente olvidándote de dónde vienes, ni de quién eres, ni qué comías, ni qué hacías. Me refiero que mientras usted coma cosas que son kosher, usted puede seguir comiendo sus comidas típicas. Usted puede seguir acudiendo a ciertas tradiciones típicas y cosas que usted ha cultivado a través de los años dentro de esa identidad suya, ¿ok?
Pero ahora Dios exige ciertas cosas, ciertas modificaciones, que usted purifique. Que usted purifique esa vieja identidad, esa vieja naturaleza. ¿Y cómo? Dice que nosotros vamos a modificar, ¿verdad?, a ese hombre que está viciado con muchas cosas, con pecados, con tradiciones humanas. Va a modificar cómo el espíritu de la mente. ¿Y cómo se modifica el espíritu de la mente? Con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos indica cómo nosotros podemos purificar, cómo podemos filtrar las cosas que no le agradan a Dios. Y entonces, porque hay muchas personas que ya he escuchado en el pasado decir, es que Dios pide que cambiemos todo. No. Si sos doctor, Dios no te pide que cambies a ser ingeniero. Lo que Dios quiere es que purifiques todo tu camino antiguo y amplifiques el territorio de ser un médico para la gloria de Él. Si eres un abogado y antes no tenías problema de hacer cosas raras, pero ahora la palabra te dice, no, la justicia se sostiene sola. Tú debes de caminar un camino limpio, por lo tanto te estoy invitando, esa es la manera del Señor invitando que amplifiques el nivel de tu justicia siendo un abogado recto, un abogado con justicia, un abogado honrado. Si la persona es un trabajador barrendero en la calle, pues Dios te dice, continúa haciendo si quieres quedarte ahí, o si quieres mejorar, continúa mejorando tu camino para que seas mejor persona, para que hagas mejor trabajo, pero ahora lo haces de una perspectiva diferente, con más honradez, con más dignidad, con más justicia, con más ¿cómo se dice?, ética. Y entonces, Dios no quiere que cambiemos la esencia de ciertas cosas, pero sí quiere que mejoremos. No quiere que nos quedemos estancados, quiere que mejoremos. O sea, ahora, manifestar todo lo que somos es que no escondamos lo que ya hemos cambiado. Usted ya cambió muchas cosas, hermano. Pero ¿sabe qué? A veces tenemos temor de demostrarlo a los familiares, porque pensamos que los familiares o los amigos van a decir, ay, qué religioso que está este. Y entonces la gente no saca el decoro que Dios ya ha empezado a manifestar en tu vida. Tenemos que manifestar dónde estamos parados espiritualmente y sentirnos orgullosos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio que ha traído, porque sí trastornó por mucho tiempo la manera, nos sentíamos ambivalentes, no sabíamos para dónde coger. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo esa pelea interna. Pero ahora Dios quiere que manifestemos todo lo que somos en Él. Porque es así como logramos inspirar a otros, impactar a otros. Mientras lo mantenemos escondido, nadie va a ver la gloria que Dios ya ha empezado a brillar en tu vida. Que el rostro de Dios, como dice la bendición arónica, se ha levantado y ese brillo se ha posado sobre tu cara y que te la ha hecho brillar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, manifestar todo lo que somos es una invitación a que nos sintamos vergüenza de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quitarse la porción, habla de 74 mandamientos en esta porción, desde el capítulo 21 de Deuteronomio, verso 10 hasta el 25, creo que es verso 19. En esos 4 capítulos nos da un compendio de 74 mandamientos que en esencia es la porción más larga, ¿okay? O mejor dicho, es la porción donde más mandamientos se discuten, pero es en esencia, dicen los sabios y los expertos modernos, de que es lo que manifiesta en esencia lo que el pueblo de Dios debe de ser, empezando en cómo tratarnos unos a otros, cómo considerarnos entre conciudadanos del reino, cómo inclusive tratar a la gente que no pertenece al reino, cómo ser personas consideradas. Y dentro de esa consideración es que pasamos a ser una mejor nación. En esa consideración nosotros pasamos a ser gente de justicia, gente apercibida de lo que es la misericordia, la justicia y más que todo la bondad de Dios. Si nuestro Padre es bondadoso, ¿a qué somos llamados a ser? Bondadosos. Si nuestro Padre es misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Es decir, tenemos que adoptar. Es que la gente dice, es que son los atributos de Dios.
Los atributos de Dios son para que los copies, para que los copiemos, para que yo los copie, para que yo los viva, para que yo los ponga por obra. Los atributos de Dios no son lejanos, es que solo es Dios. Mucha gente cree que eso es espiritual, decir, es que Dios es Dios. Es que tu Padre quiere, dice, ser santo como tu Padre es. Y usted sabe que la bondad, la misericordia, la paciencia, el perdón, es parte de la santidad. Entonces, si Dios dice, sé santo como tu Padre es santo, como tu Dios es santo, entonces significa que nosotros estamos invitados a copiar todos sus atributos en la mejor capacidad que podamos. Obviamente, la perfección es del Eterno. Pero, como hemos venido enseñando durante estas últimas enseñanzas, la perfección de tu carácter como un ser humano que sirve a Dios no está en alcanzar la meta y cruzaste la meta, ya llegué. Estoy en la cima, soy santo. No, es en el proceso, porque es en el proceso donde cambiamos. Y cuando aprendemos de que es ahí donde está la esencia de tu carrera espiritual, de que cambiemos y que te das cuenta, yo ya no soy la misma persona que yo era hace 5 años. Ahora yo sé que yo soy diferente. Ahora yo sé que he impactado a mis hijos. Yo sé que he impactado a mi familia. Yo sé que he impactado a mi esposo, a mi esposa. Cuando usted se da cuenta, esa es la perfección. Porque la perfección no es alcanzar la completa perfección como te la pinta el mundo. Es lograr el cambio. Es que te aceptes, que te valores, que te recomiendes a ti mismo. Cuando te mires al espejo y te digas a ti mismo, sos un agente de cambio porque te dejaste moldear por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues de eso se trata, manifestar todo lo que somos, es hacer lo que Dios te dice que hagamos y que no tengamos miedo, ni temor, ni mucho menos vergüenza de demostrar eso. Sigamos adelante. Quítense de la Torá, Deuteronomio 21:10, 25:19. Del 21:10 al 25:19, Deuteronomio, profetas, Isaías 52:13, 53:12, pero creo que también tengo algo del capítulo 54, a ver si nos da tiempo de explorar todo eso. Pacto renovado, Mateo 24:29 al 42, y tengo otra escritura. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, bienvenidos a Raíces de la Fe, soy el pastor Gabriel Galán y contento que estén con nosotros. Este es Quítense, la porción número 49 del ciclo anual de estudio de la Torá. Esa es la porción número 6 en el libro de Deuteronomio. Fíjense bien, como le dije anteriormente, 74 mandamientos de los 613 mandamientos que representan un 12.07% del total de la Torá. Esto tiene el 12% de todos los mandamientos de la Torá. Y como ustedes saben, en toda la Torá hay un total de 613 mitzvot o mandamientos, y en este libro de Deuteronomio hay un total de 200, en todo el libro de Deuteronomio. Vamos hacia adelante. Estos son algunos de los recursos que utilizamos para poner esta enseñanza. Y nos ponemos de pie, hermanos, para decir esta oración. Repitan todos conmigo, y lo que está en amarillo lo dicen ustedes, y lo que está en blanco lo digo yo. Berachut et Adonai Hamevogah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amin venata lanu et tochato. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Bendito eres Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha dado a Yeshua HaMashiach, Salvador del mundo, Señor, y las palabras de los escritos del primer siglo. Bendito sea tu nombre. Amén. Vamos a empezar con este pensamiento. Dice: tendréis una balanza que pese perfecta y honesta. ¿Okay? Porque abominación para Hashem
vuestro Dios son todos los que hacen esto, todos los que actúan con corrupción. Vamos a releer eso. Tendréis una balanza perfecta, es decir, que pese que esté bien calibrada, que no pese a tu favor, sino que dé el peso correcto. Ustedes han ido a un supermercado y a veces la balanza tiene, en vez de estar en el cero arriba, tiene como 5 puntos hacia la derecha. Pues eso es una balanza que está incorrecta. Cuando usted pesa su comida ahí, entonces va a pesar equivocadamente. ¿Okay? Entonces uno trata de compensar esos 5 puntitos que ya le quitó la balanza poniéndolo 5 puntitos más arriba, para que cuando usted llegue a la balanza correcta del frente, le dé el peso y usted pague por lo correcto, ¿no? Entonces, tendréis una balanza que pesa perfecta y honesta, porque abominación para Hashem, vuestro Dios, son todos los que hacen esto, todos los que actúan con corrupción. Es decir, que les gusta utilizar balanzas mentirosas. Entonces, el sabio Samson Raphael Hirsch, un rabino famoso, comentador, dice esto: un judío se convierte en una abominación para Dios, su Dios, fíjense bien, para Dios, su Dios, lo enfatiza, si se llama a sí mismo judío y no practica con diligencia y esmero lo que es justo y correcto en sus tratos con sus semejantes. Esto es importante observar. ¿Por qué? Porque la palabra, yo le he dicho siempre, por 2000 años se nos ha enseñado que judío es nada más el de raza judía. Fíjense bien qué interesante. Pero en la religión judía hay negros, hay blancos, hay asiáticos, hay hispanos, hay árabes, hay mediterráneos, hay, ¿me entiendes?, de todas partes, todas las razas del mundo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ser judío no tiene nada que ver con raza, tiene que ver con credo, con creencia. Realmente la palabra judío es alguien que viene de Judea. ¿Okay? Y Judea, ese nombre radica o viene del nombre Yehuda o Judá, que es el nombre de uno de los hijos de Lea, ¿verdad? Entonces, o de Jacob, mejor dicho, ¿verdad? Obviamente de Lea, pero del padre Jacob, el patriarca Jacob. Entonces, pero la palabra judío o Yehuda o Yahuda, dependiendo cómo usted lo quiera pronunciar, significa ¿qué? ¿Qué hemos dicho? Adoración, alabanza. Si usted va a la raíz de cómo se da el nombre Yehuda, es cuando su esposa, perdón, la esposa Lea, la no amada, acuérdense que ella es la primera esposa, termina siendo la primera esposa de Jacob, pero no era la que él eligió originalmente. Entonces, se le llama la no amada. No era que él la odiaba, simplemente no era la mujer que él escogió con su corazón, con sus ojos, con su predilección. Pero se la entregaron de una manera injusta, ¿okay? A escondida. Y entonces, ella, como no era amada, dice la Escritura que Dios la bendijo dándole gran prole, un gran número de hijos. Entonces, pero Yehuda, dice ella, por cuanto, ¿verdad?, Dios me ha permitido, en otras palabras, quedar embarazada, estoy parafraseando, alabaré a Dios. Entonces, de ahí es donde viene. Yehuda es adorar, alabar a Dios, reconocer a Dios, exaltar a Dios. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que entender que ese término sí se aplica al hijo de Jacob, sí se aplica al pueblo judío, sí se aplica al lugar geográfico que es Judea, ¿okay? Sí se aplica a todo eso, pero también se aplica a todo creyente que sigue la voluntad de Dios a través de su Torah y de los escritos santos. ¿Okay? Entendamos, si nosotros fuimos llamados cristianos, si hemos sido llamados ahora mesiánicos, o judeo-mesiánicos o judeo-cristianos, pero el punto aquí es que nosotros no estamos siguiendo un libro diferente al pueblo judío. Nosotros no estamos siguiendo un libro diferente al pueblo judío, con la única excepción que nosotros tenemos, ¿verdad?,
los libros del Pacto Renovado que han sido adheridos a la Biblia, porque observamos los pasos de nuestro Salvador y Mesías Yeshua, que es realmente el Mesías del pueblo de Israel, prometido a Israel, nada más que desgraciadamente pues no fue aceptado, todavía no se le acepta. Por lo tanto, no significa que nosotros estamos siguiendo un código diferente de escrituras. Al contrario, es el mismo código, es la misma Biblia, son los mismos profetas, es la misma Torá. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender que nosotros no hemos sido llamados a reemplazar a nadie, sino a ser anexados, ser parte como invitados de Hashem, a ser parte de su pueblo y de su reino. Fíjense bien acá en esta escritura que ustedes tienen, en esta foto. Aquí tienen una foto de unos mercaderes antiguos y después tienen en un museo unas piedritas que tienen un cierto peso, era como se medían los pesos anteriormente, y después tienen otra balanza que es un poco más, tal vez más hacia la modernidad. No sé si esto es la edad de bronce, la otra creo que es de la edad del hierro. Sí, una es de la edad de hierro, que es más al presente. La segunda es más para acá, y la de bronce es un poquito más para el tiempo cuando salieron de Egipto. Antes que se inventaran las monedas, dice en este comentario, los mercaderes o comerciantes de Ur, es la primera foto de Ur de los Caldeos, en Caldea, comerciaban con plata cruda. El metal, es decir, una piedra de plata, sin purificar, sin nada, simplemente la piedra de plata sin forma. Dice, comerciaban con plata cruda. El metal en sí no era la moneda de compra, sino que se usaba como peso de medida, meticulosamente medido y pesado en balanzas usando checalines o ciclos de piedra. En los polvosos mercados de Babilonia, una pieza comprobada y pesada de plata podría comprar un reino o mucho pan. El peso entero de un imperio descansaba sobre esas piedras. ¿Por qué dice que el peso entero? Porque con eso se medían los pesos. Entonces, todo se medía en el mercado con esas piedras de plata. Por eso es que dicen que es una metáfora, que el peso entero de un imperio descansaba sobre estas piedras. ¿Okay? Pero es bien interesante que a veces desconocemos esos puntos, que la plata se utilizaba como la piedra de contrapeso para medir el peso. En la América precolombina, antes que llegara Colón a América, los indígenas ¿con qué comerciaban? Con el cacao. El cacao era la moneda, y ellos llevaban cierta cantidad de cacao y daban como pago y le daban otro producto. O sea, era la moneda de intercambio realmente. Como era abundante, se utilizaba como moneda. Ok, vamos ahora a esto. ¿Por qué? Antes de empezar, para que ustedes entiendan la correlación de este punto. Estamos hablando de pesas. Y en nuestro concepto moderno, nosotros sabemos que cuando usted va a un lugar y le dicen un precio que es demasiado por algo, estábamos hablando hace un rato, ¿verdad?, acerca de esas cosas. Usted que tiene experiencia, usted que tiene sentido común, usted que ha comerciado, usted dice, no, esto está muy caro. Esto está sobremanera más caro. Entonces usted sabe que la persona que está comerciando está aumentando demasiado. Entonces usted decide en ese momento si compra o no compra. ¿Ok? En algunos mercados, ¿verdad?, modernos, en países latinoamericanos todavía se acostumbra el regateo. Aquí en los Estados Unidos casi nadie hace eso. ¿Okay? Pero el punto es que es de lo que es correcto, de lo que es justo, y de eso se trata. El peso, te dice la equivalencia del precio de cierto producto. También la reputación de alguien. Usted sabe cuando una persona está sobreevaluada. Hace unos días hablábamos acerca de un cantante que está famoso, ¿verdad?, todavía, pero que realmente en el concepto de muchas personas no nos gusta ni su estilo, ni su manera de cantar, y a veces ni se entiende lo que dice, a veces realmente no está diciendo nada. Entonces, y no voy a decir nombres,
¿ok? Porque no, mi intención no es ofender, pero cuando a usted no le gusta un cantante, usted no va a ir a pagar un ticket alto para ir a ver un concierto de esa persona, ¿verdad que no? Porque usted no evalúa de que ese producto merece el precio del ticket que usted le está exigiendo a usted que pague. Y posiblemente usted diría, ni siquiera que lo regalen, lo compre. Porque usted no tiene interés en eso. Entonces, de esa manera es que opera en el mundo espiritual. Lo que a veces nosotros no creemos que tiene un valor espiritual suficiente para sostenerte, posiblemente ese mandamiento que estamos ignorando, que es pequeño, que pensamos que, que no es necesario, que es innecesario, que es, no tiene tanto peso, puede ser la mera razón por la cual tu bendición está siendo bloqueada. ¿Por qué? Porque todo en el reino de Dios, por muy pequeño que sea ese mandamiento, tiene un peso y tiene una razón de ser. Entonces, fíjense bien, en esa fotografía que usted tiene enfrente, usted tiene piedras grandes y piedras chiquitas. Las piedras grandes miden pesos más grandes, obviamente, no se lo tengo que explicar, pero las piedras chiquitas miden pesos pequeños. Entonces, hay una razón que la piedra chiquita está ahí. Porque aunque a veces creamos o no creamos, hay productos pequeños, pero que tienen significancia. ¿Cuánto cuesta el azafrán? Son de algunos, hay algunos condimentos que son caros y se venden por cositas así chiquitas. ¿No está entendiendo? Pero es caro. Entonces, lo que le estoy diciendo es que a veces las cosas pequeñitas son las más caras. Las esencias de perfume vienen en vasitos, en frasquitos más pequeños, pero son los más caros. Entonces, a veces, lo que a veces pensamos que es muy chiquitito y muy insignificante puede tener un valor importante, a eso es a lo que me refiero. Entonces, las pesas son para eso, para darnos una perspectiva de lo que tiene valor y de lo que no tiene valor. Ok, vamos hacia adelante. Devarim 21:10 en adelante. Cuando salgas, o en este caso, al salir a la guerra, o si sales a la guerra, contra tus enemigos, y Adonai tu Dios te los entregue y tomes prisioneros, y veas entre los prisioneros una mujer de bella apariencia, eso se dice en hebreo Jefaz o Jefat Toar, Jefat Toar, una mujer de bella apariencia, y te parezca bien, es decir, te atrae, y te sientes atraído por ella y quieras y la quieres a ella como tu esposa, la traerás a tu casa donde se afeitará la cabeza, se cortará las uñas y se quitará la ropa de prisión, es decir, de ser una esclava, porque la trajiste como esclava. Pero ahora al entrar a tu casa la quieres preparar para casarte con ella. Ahí se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre durante un mes completo, después de lo cual podrás entrar para tener relaciones íntimas con ella y ser su marido y ella será tu mujer. Si pierdes el interés en ella, la dejarás ir a donde ella quiera, pero no podrás venderla por dinero ni traerla como a esclava porque la humillaste. Entonces, yo sé que esto en este tiempo suena bien raro. No estamos hablando de lo que hoy en día o la aplicación de hoy en día. Obviamente, esto inclusive parece que no tiene relevancia, pero lo que Dios está haciendo acá hace 3.500 años es establecer un marco de justicia mucho más amplio de lo que se entendía anteriormente, porque ni a las mujeres se les permitía llorar o hacer duelo por sus parientes que fueron muertos durante esa guerra, donde este pueblo entró, los dominó, mataron a todos los mayores y solamente dejaron a las doncellas y a las niñas que eran obviamente virgen. Entonces, no las dejaban ni siquiera descansar, ni siquiera 30 días, mucho, o sea, nada, no, eran simplemente abusadas y ya. Pero aquí Dios le está dando, como dicen los sabios, si una persona entra al ejército, cada miembro del ejército israelita tiene que ser una persona justa. Y usted dirá, ustedes han escuchado a decir muchas veces que los soldados israelitas son de los más justos en todo el planeta Tierra. Y es cierto. No están diciendo que son
el ejército más perfecto. No existe tal perfección. Pero que sí son, o tratan de ser los más justos, sí lo son. Que si hay alguien, un tomate podrido de aquí, de vez en cuando, una manzana podrida, de vez en cuando, sí, claro que la debe de haber. ¿Me entiendes? La esencia humana tiende a ser así. En medio de mucha gente justa va siempre a surgir alguien que no está equilibrado, alguien que no está balanceado. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos eso, ¿ok? Pero el punto acá es que es cierto. ¿Cómo lo sabemos que eso es cierto? ¿Cómo podemos comprobar eso de que una persona que es parte de una fuerza militar, una fuerza de orden, tiene que tener un nivel de balance de justicia, un nivel de justicia ejerciendo dentro de esa persona? ¿Cómo lo podemos? Porque tiene que ser así. De otra manera, esa persona va a abusar de su autoridad. Va a abusar de su autoridad. Y lo hemos visto en muchas situaciones aquí en los Estados Unidos, con oficiales que rompen a hacer cosas indebidas, que abusan de esa autoridad, pero también muchos aguantan más de la cuenta cuando son prácticamente avasallados, maltratados, ofendidos por mucha gente grosera que creen de que ellos tienen más autoridad que la ley. Entonces, pero acá tenemos que entender que Dios lo que está creando, esto tal vez nunca lo hemos explicado desde este punto de vista, ayer lo empecé a compartir con la familia durante nuestra entrada al Shabbat, es que lo que Dios está tratando de hacer cuando, fíjense bien la manera como lo establece, cuando salgas a la guerra o al salir a guerra contra tus enemigos. Fíjense bien, contra tus enemigos. Esto no es para que se lleve a cabo dentro del mismo pueblo, es contra los enemigos. Y a Donaito Dios te los entrega. Una vez que venciste, dicen los sabios, una vez que ellos, tú no puedes empezar a ver una mujer bonita por ahí si no has terminado tu trabajo de ir a pelear, si no has terminado el trabajo con todos tus compañeros soldados de haber vencido a tu enemigo. Entonces, y ahora tomas prisionero, porque ya Dios te dio la victoria, y veas entre los prisioneros a una mujer de bella apariencia, Jafat Toar, que parezca bien y te sientas atraído por ella y quieras que la quieras a ella como esposa. Y la quieras a ella, debería de ser ahí, la quieras a ella por esposa. Entonces la atraerás a tu casa. Entonces dicen ellos, Dios nos está enseñando. No empiezas a ver, porque el momento que tú empiezas a ver un deseo carnal tuyo como más importante de la misión que Dios te ha mandado a hacer, entonces vas a traer maldición a tu vida. ¿Se acuerdan cuando Moshe están a punto de entrar a la tierra prometida y entonces separa las tres tribus y le dicen a él, sabes que nos queremos quedar de este lado del Jordán? ¿Por qué? Porque aquí hay mejores tierras. Y entonces se molestó Moshe, porque dice, ¿cómo ustedes van a venir a quedarse acá, agarrarlo al suave, tomar vacaciones cuando sus hermanos tienen que ir a pelear al otro lado del Jordán? Entonces, no, espérate un momento, pues nosotros no estamos diciendo eso, lo que queremos es que nos permitas quedarnos acá, tomar estas tierras para, ¿verdad? Y Moisés estaba encendido que le dijo de que les iba a venir por maldición eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pensamiento hebreo judío, no podemos empezar a tomar vacaciones, ¿verdad?, si no hemos cumplido con la misión que Dios ha dado. Lo mismo pasa en aquel momento cuando Jacob llega un momento que la quiere tomar al suave. Jacob cree que ya es hora, ya está avanzado de edad y dice, ya, ahora le voy a dar la batuta a José y empieza a preparar a José, que apenas tiene 16 años y no tiene la madurez todavía. Era inteligente, era capacitado, tenía carisma, pero todavía no tenía la experiencia. ¿Okay? Todavía estaba inmaduro. A Joseph en ese momento le interesaba más burlarse de sus hermanos y hacerles la guerra a sus hermanos y causarles envidia a sus hermanos, como todo joven, que le gusta estar, como dicen, piqueteando, ¿me entiendes? Jincando. ¿Ve? Entonces, en ese momento, lo que él logró, en vez de que avanzara la obra, era que se trazara, porque los hermanos empezaron a odiar a José. Y se sucedió lo que sucedió. ¿Ve? Terminando José como esclavo en Egipto. Entonces ahora, pero Dios acá dice,
y veas entre los prisioneros una mujer que te traiga y la quieras por esposa. 12, la traerás a tu casa. Parte número 1, tú no puedes acostarte con esa mujer porque primeramente es una mujer de otro pueblo. Ya sabían ellos la ley, ya ellos tenían esa ley. No puedes darle ni tus hijas a los extranjeros, ni los hijos de ellos a tus hijas, o viceversa. Dios ya había establecido eso con Abraham. Entonces, por eso dice ellos, la traerás a tu casa. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a entrenar en el conocimiento de Hashem. Traerla a tu casa, quien entra a tu casa tiene que hacer lo que tú haces. Tiene que creer, empezar a enseñar a esa persona, empezar a compartir de Dios. No es a fuerza. No, tienes que hacer lo que... No se trata de eso, no. Es compartir a Dios para que la persona empiece a entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y por qué tiene que haber un orden, por qué tiene que haber una estructura. Y entonces dice, la traerás a tu casa significa vas a cobijar a esa persona con todos los beneficios de tu casa. ¿Y cómo empieza el orden en tu casa? Con el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Okay? ¿Cómo dice el Señor? Yo soy Adonai tu Dios. Entonces, tiene que conocer quién es el Dios. Entonces, ¿dónde le afeitarás la cabeza? ¿Qué significa afeitarse la cabeza? Nuevo comienzo. Es un voto. Ella está entrando a una casa donde se adora a un Dios diferente al que ella adoraba. Entonces, eso es un simbolismo de nuevo comienzo, de nueva naturaleza, de nueva ciudadanía, de un nuevo comenzar que vas a hacer. Vas a pasar una transición de ser una esclava que viene de un pueblo vencido a hacer la transición, a ser una esposa. ¿Ve? Dice, y se cortará las uñas. ¿Por qué? Yo una vez mencioné esto, para evitar que también ella le caiga encima, lo arañe, le haga daño con sus propias uñas, y también es una parte de la limpieza ritual. Y se quitará la ropa de prisión. No la puedes dejar en calidad de prisionera o de esclava, sino que estás transicionándola para que ella sea tu esposa. En otras palabras, Dios le está diciendo, no la puedes dejar así, porque si tú la continúas viendo como una esclava, no la vas a respetar. No va a pasar en tu mente a ser una esposa, sino la vas a seguir viendo como una esclava. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Tú no puedes cometer injusticia de esa manera. ¿Okay? Ahora, lo otro es que dicen los sabios, uno de los comentarios que hemos estudiado es que Dios también quiere provocar en ese hombre esto. Esa mujer atractiva con su pelo, imagínense que viene medio sucia, porque viene de la guerra, viene ¿verdad? Como esclava, no viene con prendas, no viene bien vestida, entonces le empieza a cortar el pelo, ella se vuelve inatractiva. El velo de la mujer natural de su belleza es el pelo. Y al cortar, imagínense una mujer pelona, pues obviamente pierde ese atractivo inmediato, entonces dicen los sabios, Dios está queriendo causar un impacto en ese hombre para que considere no casarse con una extranjera. ¿Okay? No, ¿por qué puede no casarse con una extranjera? No, porque es en las condiciones. Esta mujer viene de un pueblo vencido que posiblemente todavía te está repudiando. Y al repudiarte, quizás nunca, no estamos diciendo que nunca, pero quizás es una probabilidad, nunca cambie su corazón. O todavía mantenga ¿cómo se dice? Ese residuo de odio interno, ¿verdad? Tal vez no expresado, exteriorizado, pero puede ser. Y que sus hijos te los creen en contra del Dios a quien tú sirves. ¿Okay? Entonces, todo eso es una posibilidad. Pero lo primero que Dios quiere es que se desanime este hombre de contraer un matrimonio con una persona que no necesariamente es de su pueblo. Entonces, fíjense, ahí se quedará entonces en tu casa llorando a su padre y a su madre durante un mes completo. Un periodo de transición emocional, espiritual y obviamente también físico, después de lo cual podrás entrar para consumar tu matrimonio con ella y ella será tu mujer. Dice,
Por eso inmediatamente dice, pero después de esos 30 días, esa espera, está obligando al hombre, al soldado hebreo, al soldado israelita, a que tenga contención, que su inmediata reacción sexual, lo cual es lo más, podríamos decir, no de una manera negativa, pero animalístico, su instinto natural o su deseo natural, ¿verdad?, a tener este deseo por una mujer, sea opacado, tal vez sea controlado por la espera y al mismo tiempo, al ver toda esa transición, razone, lo traiga a pensar y decir, ¿sabes qué? Siempre no, yo creo que mejor no. Lo he pensado mejor, yo creo que era una atracción porque estuve en la guerra por mucho tiempo y me dejé llevar por los ojos, etc. Todo esto lo dicen los sabios en una manera muy elocuente, yo se lo estoy poniendo en una forma más sencilla. Si pierdes el interés, dice el 14, si pierdes el interés en ella, la dejarás ir a donde quiera, pero no podrás venderla, dice, ya no la puedes ver como una, la elevaste de nivel a esposa y ya no la puedes retractar y hacerla esclavo otra vez, por lo tanto no la puedes vender, le tienes que dar libertad. Le das la carta de divorcio y la dejas ir, porque ya la humillaste, no tienes derecho a seguirla humillando más. Entonces, eso es un nivel de ley o de justicia más grande. Entonces, ¿cómo transferimos eso a estos días? Pues de ahí, de todos estos estudios, es que se extrae la justicia que hoy tenemos, de limitar los abusos, de tener estructuras para ¿verdad?, que limiten la posible incidencia de violencia doméstica, de también respetar las diferencias en cuanto a los credos religiosos, porque aquí habla no nos dice directamente credo religioso, pero si esta mujer viene de otro pueblo, que tienen otros dioses, pues obviamente en la antigüedad la religión era importante. Entonces, ahí está implícito la cuestión, los conflictos religiosos. Y hoy en día, fíjense que muchas familias que empezaron normalmente respetándose, muchos esposos, esposas, matrimonios que empezaron respetándose, porque yo soy de esta religión y que yo soy de la otra religión, y se comprendían. En el momento que vienen los hijos, entonces empiezan la tendencia que yo quiero crearlos a mi manera, y el otro dice, no, y lo vamos a crear a esta manera. Hay muy pocas familias que logran ese respeto de enseñarlos en ambas maneras, para que el muchacho o la muchachita más adelante decida cómo va a servir. Esa es la mejor manera de crear los hijos. No se van a crear en confusión, simplemente se exponen y se les enseña de una manera abierta y de una manera elocuente los frutos y las cosas positivas de cada una de esas cosas que el muchacho escoja. Obviamente, sabiendo que servimos a Dios, deseamos que sea inclinado a la Torah, inclinado al Mesías, inclinado a seguir la voluntad de Hashem. Entonces dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, dice en Romanos 2, 17, 29. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les explicaba, compartíamos qué es ser judío? Pues fíjense bien en Romanos 2, 17, 29, porque de eso se trata. Dios lo que está formando es gente de carácter. Pero ¿por qué utilizar el ejemplo de un soldado? Por lo siguiente, un soldado, ¿qué es lo que tiene, hermano? Militancia. La persona que es creyente de Dios tiene que mantener una militancia espiritual. Porque la persona que todo lo quiere como una bendición de Dios, cuando vengan los momentos difíciles en la vida, los retos, empieza a desanimarse porque dice, es que si Dios estuviera conmigo, entonces todo me saliera bien. Bueno, sería fácil esa fórmula, pero Dios nunca nos ha prometido que todo nos va a salir bien. Hablamos de que tenemos que hacer el esfuerzo y que Dios va a bendecir con darnos las victorias. Pero en Romanos 2.17 nos habla bien claramente de qué se trata la militancia. ¿Ok? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Y entonces conoces su voluntad. E instruido por la ley,
apruebas lo mejor. Todos nosotros, instruidos por la ley, tomamos decisiones que sean mejores basados en lo que la ley, la palabra de Dios nos indica. Y decíamos que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, pero todas esas cosas no nos pueden juzgar de regreso a nosotros. ¿Por qué? Porque somos mejores que nadie. Yo siempre explico esto. No somos mejores que nadie porque tenemos a Dios en nuestra vida, pero porque utilizamos el criterio de la palabra de Dios, porque utilizamos la enseñanza, la instrucción de Dios como guía de nuestra vida, como la instrucción que seguimos. Entonces sabemos que estamos haciendo lo correcto. No porque creemos que estamos haciendo lo correcto, sino porque Dios lo ha dictado. Entonces, al hacer lo que Dios quiere, sabemos que estamos dándole en el blanco. ¿Ok? Entonces, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a sí mismo? Vamos hacia atrás. Este es el título que estamos siguiendo hoy. Manifestando todo lo que somos. Si nosotros vamos a manifestar todo lo que somos, tenemos que empezar por corregirnos a nosotros mismos. ¿Estamos entendiendo? Nos tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del verdadero adorador en Dios, que se empieza a corregir a sí mismo. No que lo corrijan, no que le llamen la atención, sino que empezamos a corregir, a enderezar nuestro propio camino basado en lo que aprendemos en cada emisión de la palabra que aprendemos en cada Shabbat. ¿Se acuerdan cuando la reunión de los líderes en Jerusalén, en el libro de Hechos? El capítulo 15, cuando van a discutir, porque hay muchos que están diciendo no, que tienen que seguir todos los mandamientos, que todos los mesiánicos o los creyentes en Yeshua, los del camino, tienen que hacer esto, y les exigían. Los más ortodoxos que habían venido a creer en Yeshua seguían manteniendo una ortodoxia que querían forzar a los recién convertidos de otras naciones que fueran perfectos como los judíos. ¿Cómo van a ser perfectos en cumplir la ley judía cuando son indoctos en la ley judía? Es como cuando usted y yo vinimos a los Estados Unidos de nuestros países de origen. Al principio, ¿conocíamos las leyes de este país? No. ¿Quién sabe cuántas rompimos, verdad? Al principio. Entonces, pero poco a poco fuimos aprendiendo. ¿Ok? Y entonces fuimos adoptando y fuimos entendiendo nuestro contexto dentro de esta sociedad y lo que esta sociedad representa ahora para nosotros. Entonces, ahora, eso es lo que esta gente estaba haciendo, forzando a un montón de gente y maltratándolos porque decían, ustedes, como que por recibir a Yeshua automáticamente se les llenaba el disco duro de la información. No. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Van a hacer 4 cosas importantes. ¿Por qué? Estos 4 mandamientos son mantenerse puros, ¿ok? Mantenerse puros, comiendo kosher, y alejarse de la idolatría y no comer ahogado, de no comer animales que habían sido muertos y con la sangre dentro. ¿Ok? Entonces, eso, ¿por qué? Porque porque Moshe, la ley, en otras palabras, Moshe se sigue predicando en la sinagoga todos los Shabbat. Pues así que nosotros vamos aprendiendo. Es con la enseñanza en cada Shabbat que vamos incrementando nuestro conocimiento y obviamente con nuestras lecturas semanal que hacemos en nuestras propias casas, leyendo unos 15 minutos diariamente la palabra o por lo menos unas 3 veces a la semana. ¿Para qué? Para que incrementemos el conocimiento. Ahora, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Hermano, hablábamos hace un momento, la mejor manera que nosotros vamos aprendiendo y vamos filtrando y vamos limpiando nuestro camino y vamos aplicando la palabra es cuando la practicamos, cuando nos involucramos en adoptar todas estas cosas. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?
tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios es hecho Hilul, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. La circuncisión física aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque no importa que la persona sea circuncidada, eso no lo hace judío. Es la manera como se aplica, como se entrega a la obediencia a Dios. Por eso es que dice la palabra bien claramente de que Dios en los últimos tiempos va a escribir no las leyes en roca, sino en nuestro corazón. Porque es acá, de aquí es donde sale la vida. Es acá donde todos los problemas de la vida se resuelven. O se hacen más problemas porque de ahí salen las injusticias, las maldades, los asesinatos, dijo Yeshua. O si nosotros dejamos que nuestro corazón sea cambiado por la palabra, pues nos mejora, nos hace mejores servidores de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Están calladitos, hermanos. Anímese conmigo, porque esto está bueno. Diga conmigo, esto está bueno. Esto está bueno. No porque lo diga el pastor, sino porque así es. Esto está bueno. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardamos la ley. Pero si las transgredimos la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, el que no tiene la circuncisión guarda la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como si fuese circuncisión? Claro que sí, porque a Dios lo que le interesa es un corazón obediente. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Vuelvo y repito, hermano, no estoy diciendo que la circuncisión no tiene importancia. Primeramente, tiene importancia para todo descendiente de Abraham. Punto. Eso no tiene vuelta de hoja. Es un mandato de la voluntad de Dios. Dos, el que se quiere de las naciones circuncidar porque quiera pegarse a la voluntad de Dios, aún más que se circuncide, bendito sea el Eterno. No es obligación. Pero nadie tiene derecho a decirle, no lo debes de hacer. Porque eso es una decisión de culto propio al Eterno. ¿Ok? Y nadie puede decirle a alguien, no hagas para Dios, porque entonces estás desvirtuando el propósito de un corazón que quiere rendirse a Hashem. Y eso no es bueno. Y el que físicamente, creo que ya lo dije eso, ¿no? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, que una persona que no tiene la circuncisión, pero que guarda la ley, puede inclusive redarguir a una persona que tiene la circuncisión, pero que no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que en el capítulo 11 de Romanos, Rab Shaul nos enseña de que nos dice, si fuese por mí, yo quisiera inclusive hacerme hasta maldito para que mi pueblo sea bendecido. ¿Está entendiendo lo que él está diciendo? ¿Ve? Pero ustedes también le dicen a las naciones, ustedes los gentiles que han sido injertados, ahora no se jacten, no se crean que son mejores que los judíos, porque así como ustedes fueron injertados, pueden ser cortados otra vez y que Dios vuelva a injertar a los que cortó anteriormente por desobedientes. ¿Ve? Pero no se está refiriendo que todo el pueblo judío es desobediente, es a los transgresores de su Torah. Okay. Ahora, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Es judío el que lo es. ¿Por qué él se refiere a esto? Cuando se está refiriendo de la incircuncisión, entendamos esto. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Es decir, de los que no tienen la circuncisión. ¿A quién se refería? A los extranjeros. Porque todo judío, de cualquiera de las tribus de Israel, todos se circuncidaban. Es parte del mandato de ser herederos de la casa de Abraham, pues, y de la casa de Jacob.
Cuando se refiere acá a la incircuncisión, Pablo se está refiriendo a las naciones del mundo que no tienen como mandato circuncidarse. Entonces, cuando dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. No necesariamente es judío el que se hace la circuncisión. Porque si es desobediente, ¿para qué le sirve? Entonces, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Él no está diciendo que la circuncisión no es importante, ni la está invalidando. Lo que está diciendo es que lo más importante es la obediencia. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Claro, dice Yeshua, que el verdadero judío, el verdadero adorador, es en espíritu y verdad. Entonces, no en la letra. La alabanza del cual, nuevamente, fíjate, la alabanza, la adoración, ¿ok? El reconocimiento del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese reconocimiento que viene de Dios es una alabanza para esa persona que se entrega a la voluntad de Dios. Entonces, explicamos esto acá. Mire, esto está en inglés, no tuve tiempo de traducirlo, me disculpan, pero lo voy a traducir acá. Algunas personas le llaman a Jehová o Yahweh, le dicen Yahuwah. Realmente es una pronunciación de uno de los nombres de Hashem. Pero hay unas personas que enfatizan que esa es la verdadera manera de pronunciar el nombre Yahuwah. Pero acá dice, nada más como material para aprender algo, ¿ok? Viene el hebreo Dalet, dice la letra D, o la letra Dalet, que es la que da la pronunciación de, que también significa puerta. ¿Y quién es la puerta? Yeshua. ¿Ok? Entonces dice, Yehuda es la puerta de este nombre. Entonces ahí usted puede ver cómo se deletrea Yehuda. Ahí lo escriben como Yehuda en hebreo. Y entonces, si le quitas la D, queda prácticamente el nombre Yahweh. ¿Ok? Y ahí ustedes miran como ellos, en la parte de abajo, que es Yahu, Yahuah, Yahudá. ¿Okay? Después miramos la siguiente carta y dice, Yahuda en hebreo es Yahuda, lo cual significa Yahuda, es decir, alabanza, pero que viene de la palabra Yadá, que también significa lanzar, dar gracias, alabar. Cuando usted está alabando a Dios, usted está lanzando adoración al cielo. ¿Está entendiendo? Está lanzando adoración. Y de ahí también algunos dicen que se puede venir la palabra, que no es que puede venir, sino que viene la palabra Torah, ¿okay? De lanzar, de tirar. Que Yehuda en hebreo se escribe de esa manera. ¿Okay? Yod, He, Vav, Dalet, He. Y si usted remueve la D, nuevamente es una especie de repetición de lo que empezamos a ver. Dice, queda Yahuwah, que es Yahweh, o Yahweh. ¿Okay? Ahora, vamos a la tercera tarjeta. Voy a ir traduciendo, ténganme paciencia porque lo que quiero es dejar esto bien claro. Sí, el nombre Yehuda se translitera también a Judá, que es una manera más corta. Y se entiende que esto significa alabanza a Dios, adoración a Dios. Eso es lo que significa Yehuda. Esta interpretación surge del nombre o de la palabra hebrea Yadá, que significa alabanza o dar gracias. ¿Okay? Dar gracias en alabanza a Dios. ¿Okay? Por lo tanto, si combinamos Yahu, que es una manera corta de Yahuwah, del nombre de Dios, y le agregamos Da, de Yadá, entonces se vuelve la palabra alabanza a Dios. Y aquí abajo miramos un poquito más de glose. ¿Okay? Ya lo que dice ahí abajo, ya se lo expliqué yo. Entonces aquí mire en otra forma, dice la tarjeta o la carta con café, Yadá,
Esa es la palabra de donde viene, o sea, la palabra raíz. Dice, significa o puede ser usada como conocer. Cuando dice, y Adán ya da a Eva, y Adán conoció a Eva no solamente de conocer, de tener un acercamiento, pero también implica la conexión íntima. Entonces, cuando usted viene a Yadá a Dios, no necesariamente que usted va a tener una relación sexual con el Eterno. Lo que está diciendo es que tiene una relación íntima. Cuando usted no puede tener una relación íntima con alguien si usted no se ha acercado a esa persona, si no le ha conocido, qué come, qué le gusta. O sea, saber la esencia de cómo esa persona existe, vive, qué lo apasiona. Entonces, conocer la voluntad de Dios es yadá a Dios, es tener una relación íntima con Dios. Por eso es que Él quiere que nos intimemos con Él a ese nivel de conocer su voluntad. Ahora, también significa tener ese acercamiento íntimo. Alguien que conoces por completo y que has establecido una relación cerrada con esa persona. Ahora, otros ejemplos cómo se usa en la escritura la palabra yadá. En Salmo 118, 19, dice, enseña tu yadá worship, enseña tu gracias de adoración abiertas en las puertas de los justos. Salmos 97, 12. De tus gracias en adoración, esa es yadá, cuando tú piensas en su santidad. Salmos 33, 2, de tu yadá, es decir, tu gracias en adoración al Señor, dice, con instrumentos. Y Salmos 18, 49, da tu yadá, dice, deja conocer o de tu adoración en alabanza en frente de los que no son salvos. ¿Para qué? Para que se inspiren a saber que existe un Dios. Salmo 28, 7 dice, di tu yadá porque el Señor es tu fortaleza y tu escudo. Y así, mire ahora, dice Yeshua, era que ya conocemos esto en Juan capítulo 4, 23, cuando está hablando con la mujer samaritana en el pozo. ¿Okay? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, eso es ser un yahudín verdadero, ser un judío de corazón, es un adorador que se aproxima a Dios en espíritu y en verdad. Y dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando que nosotros le aproximemos con ese deseo. Hace un rato hablábamos que no debemos de estar ansiosos por entrar al Shabbat, simplemente porque queremos empezar para salir lo más rápido. Y después, cuando estamos al punto de decir el Havdalah, de tratar de hacerlo lo más rápido porque queremos salir lo más rápido. Porque no estamos intimando con el Señor de una manera en gozo, sino que lo estamos haciendo a la rápida. Entonces, dice en esta traducción de la Biblia literal variana, Génesis 29, 35 dice, y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, ¿quién? Lea, y dijo, esta vez alabaré a Yahweh. Por eso lo llamó Yehuda, que ahí es donde viene el nombre, y cesó de dar a luz. En ese momento ella cesó de dar a luz, paró por un tiempo, ese fue el último hijo que ella tuvo por cierto tiempo. Mateo 5, 13, 16, sal y luz del mundo. Esto es cuando Yeshua está en el Sermón del Monte y está diciendo esto. Todo esto lo vamos a hacer una conexión ahorita. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermano, si usted, yo, nosotros todos juntos, no manifestamos lo que el Eterno nos está mandando a hacer en estos mandatos que están en Kitetzi, donde habla de justicia, de ser justo con los demás, de cuidar la propiedad ajena, que si usted se encuentra algo. Fíjense, hoy entré acá y miré una cartera ahí al fondo y una bolsa. Y yo me fui a checar y dije, ¿quién habrá dejado eso ahí? Pero ya había visto a la hermana allá abajo que estaba allá abajo. Y yo dije, ¿será esto de la hermana? Yo no inmediatamente dije, eso fue la hermana que lo dejó ahí, sino que será esto de la hermana. Y me fui a preguntar, y en ese momento que me fui a preguntarle, la pastora me dice, no, vete a abrirla por la parte de atrás.
Ahora sí, fíjese la conexión. Pero cuando uno encuentra algo perdido, que a alguien se le ha perdido, o algo que está fuera de su lugar, usted tiene la obligación de cuidar eso hasta que la persona, la dueña o el dueño venga buscándola. Y si usted sabe a quién le pertenece, usted mismo va y se la lleva. No espera que esa persona la venga a buscar. Ah, no, porque si le interesa va a venir a regresar. No, usted está obligado a ir a entregárselo lo que no le pertenece, porque usted lo encontró, pero usted sabe a quién le pertenece. Dice la Torah nos obliga a que nosotros vayamos a entregarlo. O no que yo me quede sentado porque dándome importancia, bueno, no es mío, que venga a buscar lo que perdió y yo se lo entrego. Eso es una actitud que no es de Hashem. Nosotros somos obligados a llevarlo. ¿Por qué? Porque ese es el carácter que Dios quiere que demostremos. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, el no hacer eso nos quita sabor de sal. Somos nosotros los que mantenemos este mundo. Mientras nosotros mantengamos la voluntad, la ley de Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo, que es la sal de este mundo, se mantiene en nosotros. Por lo tanto, nosotros conservamos al mundo. Su justicia conserva al mundo. Por la operación de justicia que usted establece, es que se sala este mundo y se mantiene. Pero en el momento que nosotros sustraemos la sal del mundo, ya no sirve. Entonces dice, ¿con qué será salada? Entonces la sal si pierde su sabor. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando una sal ya no sala, se tira, no sirve. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si usted sabe lo que es correcto hacer, usted lo hace, no que solo recuerde a alguien que lo tiene que hacer, sino que usted lo hace porque está en su modus operandi, está en su modo de operación, hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es brillar con la luz de Dios en el mundo. Y entonces, cuando usted, para que no llegue el dueño de esa cosa que perdió y diga, pero hermano, ¿por qué no me la llevaste? La necesitaba, fíjate, yo estaba como loco. O que alguien diga, pues ya vale, eso es fulanito que lo perdió. ¿Para qué? Si usted tiene el sentido común, usted se tiene que inclinar a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Te estás escondiendo, pueblo de Dios? Nos estamos escondiendo, pueblo de Dios. Al no brillar, nos estamos escondiendo. Al no brillar, estamos poniéndole la tapa a la luz de la candela. Entonces, ¿qué significa que les pongamos tapa a la luz de tu candela? Volvemos para atrás. ¿Qué es lo que es el mensaje? Manifestando todo lo que hacemos. No estás manifestando lo que Dios te ha mandado a manifestar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el caldero. No se pone debajo de un almud, de una tapadera, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y al ver tus buenas obras digan, esa gente de Dios. Glorifican a Dios y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Yo sé que yo siempre estoy recordando un poco de estas palabras, porque es importante, hermano. Eso es una de las cosas más grandes que el creyente debe de enfocarse. Manifestar la luz de Dios, manifestar lo que somos. Dice, aleluya, vamos hacia adelante. Ahora, volviendo, esto lo puedo comentar después, la palabra ki, de la palabra kitetse, lo explico después, más adelante. Fíjense bien en Deuteronomio 25, si surge una disputa entre personas y acuden a los tribunales para que se resuelva y los jueces dictan sentencia a favor del justo y condenan al culpable. Entonces, si el culpable merece ser azotado, el juez ordenará que lo tumben y lo azoten en su presencia. El número de azotes será proporcional a la gravedad de su falta. Debe que ser proporcional a la gravedad de su falta. No puede ser mayor el castigo de lo que cometió, de la falta que cometió. Pero hoy en día estamos viendo, como decíamos
la semana pasada, gente que le quiere dar libertad a personas que realmente merecen castigo. Ahorita hay un caso bien controversial en el DFW, en el área del Metroplex, ¿ok? Donde se ha establecido un castigo para una persona y ahora están peleando en una technicalidad para justificar que se ha violado los derechos de esa persona. ¿Los derechos de qué? La persona realmente cometió un asesinato. Pero a veces por technicalidades quieren invalidar el efecto de la ley sobre personas que han cometido crímenes y eso no puede suceder. Y si hay una parte del pueblo pitoreteando y haciendo consigna a favor de una persona que ha cometido crimen, eso exacerba la injusticia en medio de nosotros. Y nosotros, si no nos damos cuenta y no oramos, si no intercedemos en el Espíritu pidiendo que Dios sea el que traiga justicia, que Dios traiga la verdad, que Dios haga verdaderamente lo que se debe de hacer en esto, o sea, que provoque la justicia, entonces nosotros también pasamos a ser culpables de lo que esa gente está provocando. Porque no estamos ni siquiera intercediendo. Y usted dirá, pastor, usted suena bien drástico. No, es que si no hacemos nada para cambiar algo, ni siquiera espiritualmente, estamos siendo parte del problema. Estamos siendo parte del problema. Si usted mira que, como decíamos la semana pasada, que alguien se está metiendo a robar a la casa ajena, y usted sabe que se está metiendo a robar, y usted no llama a su vecino y le dice, ¿sabes que se están metiendo a tu casa? O llamas a la policía para intervenir para que no le hagan una injusticia a tu vecino, entonces está siendo parte del problema. No está participando del crimen, pero está siendo parte del problema, porque eventualmente también te van a llegar a transgredir o a violar tu casa. Porque permitiste que eso se dejara, que esa maleza creciera en medio tuyo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Están callados. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Santo es el Señor. Ustedes saben que esta palabra está buena, aleluya. Pero dice, entonces, si al culpable merece ser azotado, el juez ordenará que lo tomen y lo azoten. Y debe de ser de acuerdo a la gravedad, o sea, pero al máximo será de 40. O sea, entonces, es aquí donde la Torah te dice por qué a Yeshua lo condenan a 40 azotes. Pero los religiosos, queriendo ser religiosos, dicen menos 1 para manifestar un poquito de misericordia. Realmente no estaban pensando en misericordia, se lo van a azotar con un azote que tiene un montón de huesos afilados que le van a romper la piel. Lo que ellos querían era salvar cara, como dicen en inglés. Lo que querían era aparentar. O sea, tienen en sí una apariencia de piedad, pero realmente no. Era pasivo-agresivo realmente la medida. Pero es de ahí donde sale. En la Torah está establecido 40 azotes como máximo. ¿Por qué? No se excederá de esta cifra de azotes. Si se sobrepasa este límite y lo golpean más de la cuenta, tu hermano quedará humillado ante tus ojos. Es decir, no deberían de haberlo humillado tanto, pero como los que estaban operando eran romanos, a ellos no les importaba. Ellos se escarnecieron a Yeshua de una manera muy horrible. Ok. Vamos terminando ya. Cuando construyas una casa nueva, es uno de los mandamientos, no vamos a ir directamente ahí, pero está en Deuteronomio 22:8. Harás una barandilla para tu techo, para no causar que se derrame sangre en tu casa cuando alguien caiga de él. Es decir, cuando un trabajador venga a trabajar en tu casa, que no se caiga. Entonces, esto lo hemos estudiado en diferentes formas a través de los años. Pero es algo bien importante, porque esto no solamente trasciende al efecto o al hecho de que pongas cornisas de protección alrededor de tu casa para que no solamente te defienda y te proteja a uno mismo, a los familiares, porque siempre hay un familiar que se va a subir a tratarte de ayudar, a componer algo en el techo, o a componer una barda, lo que sea. Pero también a los trabajadores que vienen. Aquí la idea es que nos protejamos y protejamos a las personas que vienen a ayudar o a trabajar. Entonces, cuando caiga aquel que habría de caer, merece caer, sin embargo,
tú no debes ser quien provoque su muerte. Fíjense bien este es un pensamiento que lo dice Rashi, uno de los comentaristas, ¿verdad?, sabios más importantes de la Torá. Cuando caiga aquel que habría de caer, eso no significa que porque tiene que caer porque está condenado a caer, no. El que se va a caer, el que va a tener un accidente, va a tener un accidente, eso no lo sabemos, ¿verdad? O que merezca caer, eso no es para nosotros juzgar tampoco. Sin embargo, nosotros no debemos de ser quienes provoquen esa muerte o ese accidente. Pues las cosas meritorias se llevan a cabo a través de personas meritorias. Las cosas que merecen atención son llevadas a cabo por personas que son inteligentemente meritorias, es decir, que están siempre dedicadas a evitar problemas. Somos gente sabia, hermanos, y meritorias cuando tratamos de anticipar problemas. Tratamos de evitar problemas, tratamos de mejorar la vida nuestra y la vida de los demás, mientras que las desgracias ocurren a través de personas culpables. ¿Qué es lo que dice el proverbio? Que el hombre necio o la persona necia mira el mal venir y no se aparta. Pero el hombre sabio mira el mal venir y se aparta. Tan sencillo como eso. Entonces, aplica acá. ¿Okay? Mientras que las desgracias ocurren a través de personas culpables. La persona, dice personas culpables, no es que tengan la intención de maldad, pero son culpables ¿de qué? De negligencia. No podemos darnos a la tarea de ser negligentes. No podemos decir, bueno, lo hago más tarde, y después se te olvida. Lo hago más luego, y dejarlo así en el aire. Y bueno, no importa ya. Así que eso es negligencia. Y entonces, ¿qué es lo que dice también el proverbio? Que un poquito de dormitar, un poquito por acá, de descanso por acá, yo me cruzo de brazos, y entonces tu pobreza se te abalanza como un hombre armado. Y nos dice, aprende de la hormiga, que no tiene escuela, no tiene reyes, no tiene líderes inmediatos, pero que trabaja de día y de noche a través del verano. ¿Para qué? Para guardar su comida y no padecer hambre en invierno. Entonces, el negligente no le interesa esas cosas, sino que es siempre reactivo en vez de ser proactivo. Siempre está reaccionando a los problemas que le surgen porque no midió las consecuencias. ¿Sí? ¿Ve? Pero mientras que el inteligente es proactivo, anticipa y prepara. Entonces, cuidar de los demás, ser protectores de tu hermano es algo bien claro y una instrucción de la Torá. En esencia la Torá te dice tú eres cuidador de tu hermano. No como Caín. ¿Dónde está tu hermano Caín? Yo no soy el babysitter de mi hermano. Bueno, él sabía. Dice, pues las cosas, cuidar de los demás, ser protectores de tu hermano es algo bien claro y una instrucción en la Torá, en esencia, es una mitzvah. Una mitzvah es un mandamiento, un precepto que Dios nos dice y que cuando lo hacemos es de buena calidad, es como decimos en español, una buena acción. ¿Okay? Y una de las más prácticas, ¿por qué? Porque te limpian el camino, pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted hace algo, una obra de caridad, eso te estás limpiando el camino, porque más adelante Dios te va a ayudar cuando tú tengas tu necesidad porque ayudaste a alguien. La Torá nos exige construir una valla protectora para evitar que las personas caigan desde una altura peligrosa. Si logramos transferir este concepto de vida, fíjense bien, nos daremos cuenta que es una filosofía que aplica a diversas partes de la vida. Esto incluye la creación de un espacio vital seguro para la familia, para los trabajadores que laboran en tu casa y para toda situación. Construir una valla o una cornisa protectora se resume en siempre edificar protecciones en toda actividad, proyectos o empresas que iniciamos. Siempre proteger o siempre estar a la pendiente de cómo mejorar las cosas. Es decir, tener plan A, plan B y plan C. No todo el tiempo lo vamos a hacer, pero por lo menos tener un plan. Como contención para posibles emergencias y no ser tomados desprevenidos.
por lo menos tener un plan de contingencia es sabio. Es sabio. Saber qué hacer en un momento cuando se te terminan las opciones. La seguridad debe ser siempre primero. Ponerse el cinturón de seguridad en el vehículo. Ahí mal escrito, vehículo, dígese ahí, pero es vehículo. Yo era bien renuente al principio y le agradezco a la pastora que ella me exigía que me pusiera el cinturón y me acostumbré. Eso fue al principio, hace muchos años. Pero eso es ser responsable, pero también le enseña a los hijos a ser responsables. Si yo no hubiese usado los cinturones, tal vez mis hijos hubieran también adoptado esa medida. Y eso se va perpetrando. Es un ejemplo simple, pero la seguridad siempre debe de ser primordial. Hay gente que porque tienen que bajarse, están trabajando y tienen que bajarse cada rato del vehículo, no se quieren poner los cinturones. Al contrario. Porque andas apurado, bajándote y metiéndote el carro, bajándote y metiéndote el carro, es porque te lo debes de poner. Porque en uno de esos te puedes distraer y puede ocurrir un accidente. Ponerse el cinturón en el avión en todo tiempo, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto noticias? El anuncio dice, aunque estemos en un buen vuelo, mantenga su cinturón puesto. ¿Por qué? Porque de repente una bolsa de aire y hace así y usted puede saltar de su asiento y pegar con su cabeza contra el techo del avión y se puede romper la nuca. ¿Usted sabía eso? Por eso es que el cinturón debe estar amarrado todo el tiempo. Hay mucha gente que se lo desamarra porque quieren sentirse que nadie los aprieta. Yo comprendí eso cuando miré un accidente por televisión hace muchísimos años y desgraciadamente la persona se fracturó, no se murió, pero es bien peligroso. ¿Okay? Y esas turbulencias vienen de repente. Entonces, de igual manera, pongamos cornisas, pongamos vallas de protección en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones. No tomemos decisiones a la deriva, pongamos vallas, pongamos cornisas de protección, no seamos intempestuosos. Es decir, el peligro es más grave que la transgresión de una prohibición. El peligro es un resultado más grave, ¿verdad?, que la transgresión de una prohibición. Entonces, fíjense bien, suena como medio raro, pero que está diciendo, ok, transgredir la prohibición es fácil. El resultado es el peligro que viene por no haber obedecido la prohibición. ¿Okay? Entonces, una vez yo dije, las prohibiciones en la Biblia son dadas, los mandamientos prohibitivos son para nuestra defensa, es para nuestra protección, no es para hacernos daño. Entonces, hay mucha gente que se cuida y cuidan a su familia y nos cuidan en la comunidad. Por ejemplo, cuando nosotros cuidamos de comer comida kosher, ¿cómo lo hacemos? Que le ponemos atención, que le ponemos interés, que le ponemos, porque estamos honrando a Dios primero. Acuérdense que antes de comerla, ¿a quién le presentamos los alimentos? Se lo presentamos al Señor, para que Él los bendiga. ¿Podrá bendecir algo Dios en lo cual Él no se agrada? No. Es como cuando les da aquí mismo en esta porción el mandamiento, cuando tengas que hacer tus necesidades, salte del campamento y llevas también como parte de tus herramientas un palito, una estaca. ¿Para qué? Para que coges el hoyo. Estamos hablando de 3.500 años atrás. Hagas tu necesidad y después dice, y vuelvas y tapes. ¿Por qué? Porque Adonai tu Dios camina en medio de ustedes. Y entonces Dios no quiere andar caminando, en otras palabras, en un lugar que está falto de higiene. Entonces, de esa misma manera, nosotros cuidamos todo lo que hacemos, porque todo lo que nosotros hacemos se lo presentamos al Eterno. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que nosotros representamos, vuelvo y repito, porque este es el tema de la enseñanza, manifestando todo lo que somos es lo que le agrada a Dios. Todo lo que debemos de hacer es lo que le agrada a Dios. Entonces, estamos por terminar. Cuando Caín mató a su hermano Abel, fue una gran y horrible tragedia, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Una que afectó a nuestra humanidad. Todas sus generaciones futuras fueron afectadas, hermano. Porque nosotros, acuérdense, cuando decimos Adán, la gente piensa que es un solo hombre. Estamos hablando de la humanidad. Dios no creó solamente a Adán. Dios creó
¿Me entiendes? Adán es un simbolismo. Y tal vez algunas personas que me escuchan van a pensar, oh, este es un hereje hablando. Estúdialo en el contexto hebraico, en el contexto hebreo, y se da cuenta de que hay una amplitud de entendimiento que tenemos que ir más allá. Cuando el hombre empezó a asesinar a sus hermanos, nos concentramos en un hombre matando a su hermano, un hombre a otro hombre, pero entendamos la expansión del entendimiento. Cuando un ser humano empezó a matar a su hermano por competencia, por celos, por envidias de que Dios se agradó del creyente que lo obedece, como hoy lo miramos hoy en día. Nadie puede justificar, nadie acepta que el pueblo judío sea uno de los más bendecidos sobre la faz de la tierra, pero nadie quiere pagar el precio que ellos han pagado para ser lo que son. Todo el mundo dice, que son los más ricos del mundo, tienen el poder del mundo, pero ¿por qué te molesta? Ellos han hecho eso a través del tiempo, inclusive a través de persecuciones, a través de que casi los terminen de aniquilar, a través de las persecuciones de las edades. Y siempre se han ¿cómo se dice?, esforzado en tratar de hacerlo mejor. Y siempre son los primeros que ayudan en todos los países cuando hay terremotos, maremotos, etc. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué odiar e envidiar y maltratar a aquellas personas que han demostrado ser amables, amorosos, buscadores de la verdad, de la justicia, de la honra? Entonces, es aquí donde vemos que hay esta tendencia del ser humano de la competencia y del odio porque alguien está siendo bendecido. Y eso es a lo que se refiere. ¿Okay? Cuando Caín mató a su hermano Abel fue una gran y horrible tragedia. ¿Por qué? Nos sigue afectando en estas generaciones. Quizás miles de millones de personas fueron eliminadas y extinguidas en aquel acto terrible. O con ese acto terrible, porque es un ejemplo negativo a seguir. Cuando Hashem interpeló a Caín sobre el paradero de Abel, dándole la oportunidad de asumir su responsabilidad y confesar, él pronunció una declaración infame, una excusa endeble que nadie se ha atrevido a imitar desde entonces. Yo no sé dónde está. Es decir, mató y todavía se excusó diciendo no sé dónde está. Voy a nada más a decir en ciertas palabras en Isaías 54, porque Dios no está interesado en condenar, Dios lo que quiere es que obedezcamos para bendecir. El pueblo desobedeció y fue llevado a Babilonia. Y aquí en Isaías 54, canta mujer estéril que nunca ha tenido hijos. Rompa a cantar, grita de alegría, tú que nunca has pasado por dolor de parto. Porque la esposa abandonada tendrá más hijos que la mujer que vive con su esposo, dice Adonai. Fíjense bien. El pueblo pensó que Dios se había olvidado de ellos y que nunca iban a prosperar y que nunca iban a crecer y que nunca se iban a expandir. Sin embargo, Dios los trajo desde Babilonia, les dio libertad y no se querían venir. Solamente un grupito pequeño, pero como mejoraron ellos, no se querían venir. Pero eventualmente un contingente viene y empiezan a crecer. Y ahí dice en el verso 2, ensancha el espacio de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no te detengas, alarga tus cuerdas, afirma bien las estacas de tu tienda. Hermano, cuando nosotros nos sintamos limitados, cuando nosotros creamos que estamos estancados, Dios manda a su pueblo que cree en Él, que expanda, que creen más espacio, que extienda cortinas, que alarguen las cuerdas, que afirmen las estacas, que no se autolimiten, porque no somos nosotros los que no somos nosotros los que determinamos la capacidad de crecimiento. Dios es el que da el crecer, nos da la capacidad de creer y la capacidad de crecer, de creer y crecer. Es Dios que la da, ¿ok? Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá las naciones y habitará las ciudades desoladas. Nuevamente le está diciendo, aunque piensas que no vas a llegar a eso, esta es la profecía que yo te estoy dando. ¿Okay? Vas a extenderte a derecha e izquierda, es decir, vas a crecer. Y tu descendencia va a poseer las naciones. Y es acá
de que hay un pueblo grande alrededor del mundo que está con Israel. Y hay un pueblo alrededor del mundo que ama a Israel a través de haber recibido el Mesías que fue prometido al pueblo judío y que ahora ha sido bendición para las naciones de la tierra. Es por eso que nosotros tenemos que encontrar ese puente para hermanarnos y aproximarnos y quizás provocar un entendimiento más profundo en vez de criticar y en vez de creer o forzar a que se cristianicen o que ellos traten de forzarnos a judaizar, sino de encontrar el término medio para que podamos cumplir con la Torá, la voluntad de Dios, sin estarnos exigiendo nada. ¿Okay? Porque la Torá se para por sí sola. El entendimiento de la voluntad de Dios se entiende por sí solo. Y voy a dejar esto acá porque realmente todo ese entendimiento lo podemos aún más profundizar en Isaías 52 e Isaías 53, que es el Mesías sufrido. Es como Yeshua, ¿verdad? Es profetizado 800 años antes cómo va a padecer y por qué razón es que va a padecer. ¿Ok? Y gracias, hermanos, bendito sea el Eterno. Yo creo que hemos llegado al final de esta enseñanza. Y quiero leer esto rapidito, Colosenses 2:16 al 23. Así que no dejen que nadie los juzgue en cuanto a qué han de comer o beber, ni en cuanto a fiestas solemnes, porque algunos le dicen fiestas judías, como Rosh Hodesh y Shabbat. Hermano, en tiempos de esto, hay mucha gente que está predicando de que nosotros estamos equivocados observando las fiestas judías. Hermano, ese es el mapa profético del Mesías. Más que fiestas judías, son las fiestas apuntadas o señaladas por el Eterno para que entendamos cómo iba a ser el Mesías o cómo se iba a desarrollar. Entonces dice, estas cosas, dice Pablo, son solo una sombra de lo que ha de venir. Esto es simplemente un mapa de lo que ha de venir, de lo que se va a desarrollar. Pero la realidad, la finalidad de todas estas cosas es llevarnos al Mesías Yeshua, ¿okay? A Cristo. No permitan que nadie les impida alcanzar el premio, insistiendo en que practiquen la automortificación, que es, en muchas religiones se golpean, piensan de que esa manera se mortifican ellos mismos y que son más humildes. Eso, ni en ninguna parte Dios quiere que nos mutilemos o nos hagamos daño. O la adoración a ángeles. Estas personas siempre hablan de alguna visión que han tenido y se enorgullecen vanamente en su mentalidad mundana. No se quieren aferrar a la cabeza, de que en todo el cuerpo nutrido y unido por sus articulaciones y ligamentos, crece según Dios lo hace crecer. ¿Quién es el que hace crecer? Es Dios. Pero nos tenemos que adherir a la cabeza. Nuestra cabeza es Yeshua. Y la cabeza de Yeshua es el Padre. Entonces hay la cabeza, la nuca, el cuerpo, y adentro del cuerpo todo se une por ligamentos. ¿Ok? Articulaciones, por músculos. Dice el 20, si junto con Mashiach o Cristo murieron a los principios elementales del mundo, si ustedes ya murieron a los principios elementales de este mundo, estamos muertos a la carne, pues, ¿por qué, como si aún pertenecieran al mundo, se dejan perturbar por esas normas? No se dejen perturbar por acusaciones de gente que dice que nosotros estamos equivocados. Nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto porque está establecido en la santa palabra de Dios. ¿Okay? Y aquí el apóstol Pablo, enviado a los gentiles, es el que dice esto. Lo que pasa es que la gente ha malinterpretado, le han dado vuelta a estas palabras creyendo que está hablando en contra de la fiesta solemne, pero al contrario, está reavivando el culto a Dios de acuerdo a lo que él ha prescrito. Es al contrario. Entonces dice dice, y no te dejes perturbar por esas normas, que no toques esto, que no comas eso, que no toques lo otro. Entonces de ahí se agarran para decir de que estamos comiendo cosas kosher y que entonces que Pablo está hablando en contra de eso. No, al contrario, que no nos dejemos criticar porque comemos correctamente, que comemos las cosas limpias, que comemos lo que dice la palabra de Dios. Estas prohibiciones que te hacen este tipo de gente se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso.
¿ok? No con el hecho de evitarlas. Y se basan en reglas y enseñanzas humanas. Todos esos son mandamientos de humanos, opiniones de humanos. Lo que opina Dios en su palabra es lo que nosotros nos tenemos que amarrar a eso, a lo que dice Dios, no a las interpretaciones humanas. Dice, mandamientos de humanos y no de Dios, por eso lo puse en paréntesis. Ciertamente tienen la apariencia de sabiduría, con sus observaciones religiosas autoimpuestas, falsa humildad y asentismo. ¿Qué es el asentismo? Son una renuncia a los placeres por creencias religiosas. Hay gente que dice, no, yo no quiero comer lo kosher porque ya Jesucristo limpió todo. Eso es un asentismo. Tú estás decidiendo hacer eso porque lo decidiste. Lo interpretaste así, no es lo que dice la Escritura. Pero no tienes ningún valor para impedir que las personas cedan a sus viejos instintos. ¿Ves? A veces la gente quiere hacer esas cosas y dicen que son religiosos, pero no, eso que están haciendo no tienen el poder para transformar su vida. La palabra, la Torah, los mandamientos de Dios son los que transforman la vida del ser humano. Es los que nos enseña a nosotros a manifestar todo lo que somos en Yeshua, nuestro Mesías, quien obedeció al Padre en esencia, en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, ¿lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza y te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Espero haber expuesto, Señor, tu voluntad. Ojalá, Señor, que esto nos transforme, nos cambie y nos haga ver, Señor, que tu voluntad es completa, santa y perfecta. Gracias, Señor, por tu paciencia y gracias por el poder en el espíritu de santidad para continuar hacia adelante, Señor, en este camino que hemos iniciado, porque tú vas a perfeccionar tu obra, lo que empezaste en nosotros. En el nombre de Yeshua lo pedimos y el pueblo dice, Amén. Shalom.